Mi nombre es Clara Emilia Torres, y hace tiempo que dejé de contar los años en cumpleaños. Tal vez porque hace mucho que ninguno se siente como una celebración. Nací en 1948, en una casa que ya no existe, criada entre paredes de adobe y risas de familia numerosa, cuando todavía la gente se sentaba en las banquetas a conversar con los vecinos y se rezaba el rosario antes de dormir. Fui enfermera durante casi 40 años. Una buena enfermera, de las de antes, con libreta de notas, reloj de pulso y alma entera dedicada al alivio del otro. Cuidé cientos de cuerpos ajenos con la misma dedicación con la que cuidé a mis 3 hijos. A mi esposo cuando enfermó del corazón. Y más tarde, a mi madre cuando ya no distinguía el día de la noche. Siempre he cuidado. Siempre he sido la que se queda despierta. La que se guarda el último pedazo. La que no se queja. La casa donde vivo ahora es la misma en la que di a luz a mis hijos. Las habitaciones están llenas de recuerdos que se han vuelto mudos. Las marcas en la pared que registraban su crecimiento. Los dibujos escolares aún pegados con cinta amarillenta en la puerta del refrigerador. Las cartas de amor de mi esposo, guardadas entre servilletas bordadas. Aquí todo habla, pero nadie escucha. Mis hijos, ya adultos, viven lejos. 2 en otras ciudades, y la menor a solo 30 minutos. Aunque esa distancia ha resultado ser más insalvable que un océano. No me llaman con frecuencia, y cuando lo hacen, sus palabras son rápidas, apuradas, como si hablara con ejecutivos que manejan una agenda apretada y no con los mismos niños a los que les canté «Estrellita, ¿dónde estás?», cada noche durante más de una década. He aprendido a no esperar. Es una lección silenciosa que se instala con los años, como la artrosis en los dedos, o la vista que se va apagando de a poco. Y sin embargo, este año, algo en mí, quizás una necedad del corazón, decidió preparar algo especial. Cumplía 77 y pensé que, tal vez, una comida sencilla con mis hijos y nietos podía devolverme, aunque fuera por unas horas, la ilusión de pertenecer a una familia viva. Pasé 2 días limpiando la casa a fondo, como si esperara visitas distinguidas. Cociné mi pastel favorito, el de 3 leches, ese que me enseñó mi abuela, y que nunca falla cuando quiero hacer sentir bien a alguien. Puse la mesa con la vajilla buena, esa que casi nunca uso, porque uno guarda lo hermoso para cuando venga alguien especial. Me puse mi blusa blanca con encaje, la que usaba en las misas importantes, y me recogí el cabello como me gustaba a mí en mis años de juventud, cuando aún era Clara Torres, y no la abuela Clara. Me senté a esperar mirando por la ventana, observando cómo caía la tarde sobre el jardín que ya no florece como antes. El jazmín se ha ido secando sin remedio, y el limonero, aunque da frutos, los deja caer antes de tiempo. Pero ese día, hasta los limones caídos parecían tener sentido. Llegaron tarde, por supuesto. Primero mi hija menor, Lucía, con su esposo y 2 hijos. Luego, Pablo, el del medio, sin su esposa, que siempre tiene otro compromiso. El mayor, Daniel, me avisó que se conectaría por videollamada porque estaba en un viaje de trabajo. Nadie trajo flores. Nadie me preguntó cómo estaba mi rodilla, ni cómo iba mi presión. Me abrazaron por compromiso, con los brazos a medio camino entre el afecto y la prisa, y se sentaron con rapidez, sacando los celulares como si estuvieran en una sala de espera. Y luego vino el momento del regalo. Una caja, cuadrada, envuelta con papel brillante, lazo rojo, y una tarjeta pegada en el centro. La entregaron con una sonrisa nerviosa, y por un segundo sentí algo parecido a la emoción. Tal vez un perfume, o un pañuelo bordado, pensé, algo delicado, pensado con cariño. Abrí con lentitud el moño, deslicé los dedos con cuidado por el papel, como si envolviera el tiempo mismo.
Al abrir la caja me encontré con... nada. Vacía. Solo un papel doblado. Lo abrí. Agradece lo que tienes. Eso decía. Ni siquiera firmado. Solo esas palabras, como si fueran una broma privada, una frase motivacional sacada de alguna red social. Me miraron esperando que riera. Esperaban que yo dijera: ¡ay, qué ocurrencia! Pero no me salió la risa. Solo atiné a decir gracias, mientras la garganta se me llenaba de algo espeso, como cuando uno está por llorar, pero no quiere hacerlo delante de los demás. Después siguieron comiendo. Comentaban sobre política, sobre Netflix, sobre un viaje próximo a Cancún. Uno de mis nietos preguntó en voz alta: «Abue, ¿tú sabes usar WhatsApp?» Lucía le dio un codazo, como si fuera vergonzoso preguntar eso. Me reí un poco, para alivianar la tensión, y dije que sí, que a veces. Nadie más preguntó nada. Nadie notó que no probé bocado, que no me serví pastel, que el café que serví para todos quedó frío en mi taza. Ellos estaban aquí, pero al mismo tiempo, no. Sus cuerpos estaban en mi casa, pero sus mentes, en otra parte. Se fueron temprano. Lucía dijo que tenían fútbol con los niños. Pablo tenía que trabajar al día siguiente. Me quedé sola con los platos sucios, el mantel manchado, la caja vacía sobre la mesa como un recordatorio cruel de todo lo que una vez fue. Y ya no es. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora que está junto al ventanal, la misma donde arrullé a mis nietos cuando eran bebés. Los veía dormirse mientras les cantaba bajito, y pensaba que algún día ellos cuidarían de mí, que recordarían esos brazos que los sostuvieron. Pero no. El tiempo pasa, y parece que solo deja huellas en quien amó demasiado. Ellos crecieron, siguieron, olvidaron. Yo me quedé con las manos vacías y el corazón lleno de ecos. En la penumbra de la sala, miré la caja una vez más. Y esa nota: agradece lo que tienes. Tal vez no era una burla. Tal vez era una verdad incómoda. Porque lo que tengo ahora es lo que me dejaron. Silencio, distancia, y una casa que se cae de a poco, como se cae la fe cuando nadie la sostiene. Pero incluso en medio de ese vacío, algo dentro de mí empezó a despertar, como una semilla vieja que aún guarda memoria de la flor que fue. Los días posteriores a mi cumpleaños transcurrieron como suelen hacerlo cuando se vive sola. Lentos, silenciosos, sin novedades más allá del canto de los pájaros al amanecer y los quejidos de la madera vieja al expandirse con el sol. La caja vacía quedó sobre la mesa del comedor durante 3 días, como un monumento discreto a la indiferencia disfrazada de lección espiritual. El primer día la miraba de reojo, el segundo la ignoré por completo, y el tercero la tomé entre las manos con la intención de tirarla. Pero no lo hice. Algo me lo impidió. En su vacío, esa caja había dicho más que todas las palabras que me dirigieron esa tarde. Había expuesto, sin adornos, lo que yo ya intuía hacía años, que no contaba. No como madre, no como mujer, no como ser humano con historia. Tal vez nunca conté, pensé, tal vez fui útil, necesaria, una figura funcional. Pero ahora que no cuido, no mantengo, no sostengo a nadie, me he vuelto una sombra. El miércoles, sin mucho entusiasmo, llamé a Lucía. Me atendió al cuarto intento, con voz de apuro, como si tuviera otra llamada en espera. Me disculpé por interrumpirla y le pregunté si podía pasar a buscar una olla que me habían prestado para el almuerzo del domingo. «¿No te la puede llevar Pablo? Está más cerca de ti», dijo. Le respondí que Pablo no había contestado mis mensajes. Ella suspiró.
Estoy muy ocupada, mamá. Entre el trabajo, los niños y... ya sabes, la vida. Me quedé callada unos segundos, esperando que me preguntara cómo estaba. No lo hizo. Así que colgué con una excusa cualquiera y fui al patio a regar las plantas muertas. Esa misma noche, revisando una carpeta donde suelo guardar papeles importantes, facturas viejas, copias de documentos, recibos de los servicios, encontré que faltaban varias hojas. Entre ellas, una copia del testamento que había firmado con mi esposo cuando aún vivía, y una hoja con mi firma escaneada que nunca recordaba haber autorizado. Me recorrió un escalofrío. Me senté en el borde de la cama, apreté los párpados y respiré hondo. Intenté calmarme, racionalizarlo. Quizás solo se habían traspapelado. Quizás no era lo que parecía, pero esa inquietud, esa picazón en la nuca, esa voz interna que una aprende a no ignorar después de tantas decepciones, me decía otra cosa. Me decía que no estaba paranoica. Me decía que me estaban despojando en silencio, con guantes blancos y sonrisas de familia amorosa. El viernes llegó Pablo sin avisar, cosa poco común. Traía un sobre en la mano y una expresión entre incómoda y servicial. «Pasaba por aquí», dijo, aunque era evidente que había venido por algo. Me ofrecí a prepararle café, y mientras servía el agua, dejó el sobre la mesa y me dijo que Lucía había pensado que, tal vez, yo debería considerar vender la casa. «Está muy grande para ti sola. ¿No preferirías ir a vivir a un lugar más pequeño, más manejable? Hay unas residencias nuevas, con todo incluido, hasta con enfermería a las 24 horas». Le pregunté si él o Lucía pensaban que yo ya no podía cuidarme. Me respondió que no era eso, que solo querían lo mejor para mí. Lo mejor, según su criterio, era que renunciara a mi espacio, a mi historia, a cada rincón que había construido con las manos y con el alma. Le pregunté por qué tanta urgencia. Bajó la mirada y dijo que la casa ya tenía problemas de mantenimiento, que necesitaba arreglos que yo no podía costear, que era un peso. Yo, que lavé pañales a mano y preparé comida con un solo fuego cuando no teníamos gas. Yo, que hice guardias de noche para pagar la escuela privada. Yo, que vendí mis joyas de boda para comprar la computadora que Pablo necesitaba para la universidad. Ahora era un peso, un estorbo con nombre y apellido. Le pedí que se fuera, con voz firme. Él se levantó sin discutir, pero antes de salir, murmuró: «No te pongas así, mamá. Solo estamos pensando en tu bienestar». Cerró la puerta con suavidad, como si eso suavizara lo que había dejado caer con sus palabras. La noche siguiente no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado y un pensamiento que no me dejaba en paz. ¿Qué significaba esa nota, en realidad? Agradece lo que tienes. ¿Qué es lo que tengo? Una casa que quieren quitarme, una familia que no me escucha, un cuerpo que envejece y duele, una historia que nadie parece querer recordar. Esa frase no era una invitación a valorar. Era una orden pasiva, agresiva, una manera educada de decirme que me conforme, que me calle, que acepte lo poco que me han dejado. El domingo, sin previo aviso, apareció Lucía con su esposo. Traían bolsas del supermercado, una torta comprada y un tono de voz artificialmente animado. Pensamos en hacer otra pequeña celebración, algo más íntimo, como compensación, ya sabes. Me ofrecieron sentarme en la sala mientras ellos se encargaban de todo. La casa empezó a llenarse de olores que no eran los míos. Aderezos fuertes, perfumes caros, plástico nuevo. Mi cocina dejó de oler a mi casa. Observé desde el pasillo cómo Lucía abría cajones que nunca tocaba, cómo su marido revisaba papeles sobre el escritorio,
cómo sacaban fotos con el celular como si estuvieran documentando el espacio. Me tragué las preguntas. Esperé. Confié. Otra vez. Porque a veces una se agarra a la esperanza como a un clavo oxidado, aun sabiendo que va a sangrar. La cena fue breve. Nadie mencionó el regalo del cumpleaños anterior. Nadie mencionó nada. Como si todo estuviera bien. Me sentí como una invitada en mi propia casa. Después del postre, Lucía se acercó con una sonrisa nerviosa. Mamá, estuve hablando con un agente inmobiliario. Podríamos vender esta casa a muy buen precio y buscarte algo más cómodo. Estuve viendo unos departamentos con servicios integrados, con vigilancia, actividades recreativas, vecinos de tu edad. Le pregunté si ella se mudaría a uno de esos lugares. Rió y me dijo que no era lo mismo. Tú ya viviste, mamá. Ahora te toca descansar. Me quedé en silencio, con la taza entre las manos. Ya viviste. Como quien dice ya comiste, ahora hazte a un lado. Esa noche, cuando se fueron, bajé al sótano. No bajaba desde hacía meses. Allí tenía guardados los papeles que nadie había tocado aún. Mi copia de la escritura, el testamento original, las cartas manuscritas de mi esposo y algo más. Algo que él me hizo prometer que nunca compartiría sin motivo. Un poder notarial firmado antes de su muerte, en el que me dejaba control total sobre todos nuestros bienes, en caso de que algo le ocurriera. Lo guardé en una carpeta negra y lo llevé a mi cuarto. Me senté en la cama y lo leí una y otra vez. Esa noche no dormí. No podía. Algo se había activado dentro de mí. No una rabia ciega, sino una lucidez helada. Esa clase de claridad que llega cuando uno se da cuenta de que la última frontera de dignidad depende de no ceder más, de no callar más, de no ser borrada. Porque una cosa es que te olviden. Otra muy distinta es que te borren a propósito. Y yo, Clara Emilia Torres, no nací para ser invisible. No después de todo lo que viví. No después de todo lo que di. La mañana siguiente fue clara, con un cielo tan azul que parecía ajeno a la carga que sentía en el pecho. Me senté en la cocina, frente a una taza de café que se enfriaba lentamente, y repasé mentalmente las palabras de Lucía. Ya viviste. Esa frase seguía golpeando como un eco malintencionado, como una bofetada sin manos. Me la repetí en voz baja, como si con pronunciarla lograra entenderla desde otro ángulo. Pero el dolor que sentía era siempre el mismo. No era solo una frase. Era una sentencia. Me estaban asignando una posición final, una etiqueta, un sitio desde el cual no se espera nada más que paciencia, resignación y silencio. Ya viviste. Ahora, decían con sonrisas suaves y decisiones unilaterales, te toca desaparecer. Puse orden en la casa como quien prepara una escena. No por ellos, sino por mí. Cada objeto en su lugar, cada fotografía enmarcada como escudo, como pequeña protesta. Me vestí con esmero. Tomé mi bolso y salí rumbo a la notaría donde trabajaba el hijo de una antigua amiga. Hacía años que no lo veía, pero sabía que aún ejercía. Me recibió con la amabilidad protocolaria de alguien que no se atreve a preguntar, pero lo adivina todo. Le mostré el poder notarial de mi esposo, mis documentos, la escritura original de la casa y la copia del testamento que había encontrado alterada. No hizo falta mucho más. Me explicó mis derechos, los pasos a seguir, las precauciones que debía tomar. Le pedí confidencialidad absoluta, y él asintió, con ese respeto que a veces solo los extraños ofrecen a quienes la familia ha dejado de mirar.
Volví a casa con la decisión firme de que no volvería a perder el control sobre mi vida. No sin luchar. No sin decir, aunque fuera con actos, que aún estoy aquí. Que sigo siendo. Esa tarde pasé horas revisando cada cajón, cada carpeta, cada rincón donde pudiera haber más pruebas del intento de despojo. Encontré cosas que me encogieron el alma. Una copia de una autorización con mi firma. Falsificada, lo supe al instante. Donde supuestamente cedía el usufructo del inmueble. Un estado bancario impreso con movimientos que no reconocía. Una lista de proveedores de residencias asistidas, subrayada y anotada con la letra de mi hija. Al parecer, ya habían hecho el recorrido, las comparaciones, los presupuestos. Solo les faltaba mi rendición. El fin de semana, Pablo volvió con otra excusa, esta vez trayendo a su hija mayor, mi nieta Daniela. Quiso presentarlo como una visita casual, pero la conversación derivó, inevitablemente, en la conveniencia de que alguien me ayude con las finanzas, de que delegue ciertas decisiones, de que no cargue sola con todo. Mi nieta, que al principio jugaba en el patio, apareció con una expresión confusa y callada. Me miraba como si entendiera algo, como si supiera que esa conversación tenía bordes afilados, aunque nadie alzara la voz. Le ofrecí una rebanada de pastel y le hablé de cosas triviales para despejar la atmósfera. Pero la tensión era palpable. Cuando Pablo se fue, dejó sobre la mesa una carpeta de opciones habitacionales cuidadosamente ordenadas. No la abrí. La metí en un cajón y la cerré con llave. Esa noche llamé a Lucía. Le pedí que viniera sola, sin su esposo. Quería hablar como madre e hija, sin terceros, sin mediadores. Accedió, no sin cierta resistencia. Llegó al día siguiente, con rostro sereno, pero ojos calculadores. Nos sentamos en el comedor, donde tantas veces comimos en familia. Le serví café en las tazas de cerámica que heredé de mi madre, las mismas que usaba en las fiestas navideñas, como una forma de recordarle que aquí había historia, que aquí había raíz. Le pregunté por qué estaban haciendo todo eso sin decírmelo. ¿Por qué hablaban de mi casa como si fuera un mueble viejo que había que mover? Lucía se defendió con esa voz que usa cuando da órdenes en la oficina. Firme, dulzona, pero con filo. Me dijo que era por mi bien, que no quería que me pasara algo sola, que estaba pensando en el futuro. Le pregunté si en ese futuro yo tenía voz, si mis deseos contaban. Bajó la vista y dijo: «No entiendes, mamá. No queremos que sufras después». Le respondí que ya estaba sufriendo ahora. Ella cambió de tono. Me habló de gastos, de tiempos difíciles, de la posibilidad de una inversión compartida. Empezó a usar términos como racionalización del patrimonio y redistribución de activos. La escuchaba sin interrumpirla, como si fuera una conferencista en un congreso donde yo no tenía acceso al micrófono. Al final le dije que no firmaría nada, que no autorizaría ningún movimiento, y que si seguían insistiendo, tendría que actuar por mi cuenta. Vi en su rostro una mezcla de asombro y fastidio, como si no me hubiera creído capaz de oponerme. Se levantó sin despedirse con beso, dejando su taza a medio terminar. Al cerrar la puerta dijo una frase que me caló hondo. «Entonces no te quejes después si te pasa algo». Las palabras, como veneno lento, siguieron latiendo dentro de mí los días siguientes. Cada sonido en la casa me parecía una señal. El crujido de una ventana, el chasquido del gas, el zumbido del timbre. Empecé a dudar de todo, incluso de mi memoria. ¿Había dejado yo encendido el horno? ¿O alguien lo había manipulado? ¿Eran mis pasos los que escuchaba por la noche?
¿O había alguien entrando con llaves que ya no controlaba? Vivía en alerta, como si en cualquier momento algo fuera a explotar. Me volví cuidadosa, meticulosa, desconfiada, lo cual paradójicamente me dio una claridad mental que no había sentido en años. Fui al banco. Revisé movimientos, cuentas conjuntas, autorizaciones. Cancelé todas. Abrí nuevas cuentas a mi nombre. Llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Avisé al abogado. Firmé un nuevo testamento, actualizando beneficiarios, revocando poderes anteriores. Y lo más importante, transferí la casa, no a mis hijos, no a nadie de la familia, sino a un fideicomiso gestionado por una cooperativa cultural que conocí en mis años de enfermera, la cual se dedica a preservar viviendas patrimoniales y ayudar a mujeres mayores sin recursos. Les expliqué mi situación y aceptaron administrarla cuando ya no esté. La casa quedará viva, útil y protegida de manos codiciosas. Una semana después, Lucía volvió sin avisar. Notó los cambios. Preguntó por las llaves, por las cuentas, por los papeles. Le dije la verdad. Vi cómo su rostro se tornaba primero blanco, luego rojo. Gritó. Dijo que estaba loca, que estaba influenciada, que era injusta, que estaba castigándolos. Le respondí que no era castigo, era protección, era justicia, era lo que quedaba cuando el amor no basta. Me amenazó con abogados. Le dije que ya tenía el mío. Me llamó egoísta. Me reí. Por primera vez en años me reí con ganas. Egoísta, repetí. Después de todo lo que he dado, ¿ahora descubres esa palabra para mí? Llegas tarde, hija. Llegas muy tarde. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y me senté frente al ventanal. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de naranja. El jazmín, contra todo pronóstico, había dado un brote nuevo. Me incliné hacia el cristal y lo observé con ternura. Me sentí como él. Vieja, olvidada, pero aún capaz de florecer. No sabría decir si fue ese brote de jazmín en el jardín o la manera en que el sol entraba por la ventana esa mañana lo que encendió algo en mí. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí certeza, una certeza que no venía del impulso ni de la desesperación, sino de la serenidad que solo llega cuando uno ha dejado de mendigar amor. Me levanté temprano, preparé café, abrí el ventanal del comedor y dejé que entrara el aire fresco. Ya no me dolía el pecho como días anteriores. Ya no sentía el corazón apretado ni la garganta cerrada. Algo dentro de mí se había corrido de lugar, como una pieza que finalmente encaja. Me había pasado toda la vida intentando agradar, sostener, facilitar la vida de los demás, con la esperanza de que un día, en algún gesto, alguien dijera: «Gracias, mamá. Gracias, Clara». Pero esa frase nunca llegó. No como la necesitaba, no como lo merecía. Y ya no importaba. Me miré en el espejo del pasillo. El rostro que me devolvía la mirada no era nuevo, pero sí distinto. No más el de una mujer quebrada, sino el de alguien que había sobrevivido a demasiadas tormentas como para dejarse vencer por una traición familiar. Me arreglé con pulcritud. Fui al armario y saqué una caja que no abría desde hacía años. La de los recuerdos importantes. Dentro estaban cartas antiguas, fotos en blanco y negro, el pañuelo bordado que me dio mi madre cuando me recibí de enfermera, la libreta de partos que usaba en el hospital, y un viejo cuaderno con tapas de cuero donde mi esposo solía anotar frases, sueltas, reflexiones, notas que no quería perder. Lo abrí con cuidado. Las hojas estaban amarillentas, pero la tinta seguía firme. En una de ellas, con su caligrafía algo inclinada,
Había escrito: si un día te apagan la luz, no busques lámparas. Recuerda que tú misma sabes brillar. Leí esa frase una y otra vez. Lloré. No por tristeza, sino por reconocimiento. Porque por primera vez sentí que esa luz mía que había pasado décadas escondida detrás de la maternidad, del servicio, del sacrificio, volvía a encenderse. Decidí que no viviría más esperando que alguien me devolviera lo que yo había dado, que la gratitud que nunca llegó no definiría mi valor, que lo que vendría, lo que aún me quedaba, me pertenecería por completo. Fui a mi escritorio, tomé la carpeta con los nuevos documentos. Testamento actualizado, escrituras, poderes revocados, y los ordené con meticulosidad. Luego escribí una carta breve, directa, dirigida a mis 3 hijos. Les explicaba que a partir de ese día, ninguna decisión sobre mi vida sería tomada sin mi consentimiento explícito, que no toleraría más manipulaciones ni presiones, que, si bien los amaba, no estaba dispuesta a entregar lo poco que me quedaba de tiempo y dignidad en nombre de un amor que solo funcionaba mientras yo callara. Pero no era solo una decisión jurídica. Era una reestructuración profunda de mis emociones. Una forma de reubicarme en mi propia existencia. Siempre me habían definido como madre. Clara, la que da. Clara, la que cuida. Clara, la que nunca se cansa. Pero ahora quería ser Clara. Simplemente. No una extensión de nadie. No una sombra de lo que fui, sino alguien completo en sí mismo, con deseos propios, con decisiones que no necesitaban aprobación externa. Quería terminar mi vida, no como una figura decorativa que se ubica en un rincón para no molestar, sino como alguien que pisa fuerte, que deja huella, que se hace escuchar, incluso cuando su voz es baja. Fue en ese estado de determinación silenciosa que recordé a alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Teresa. Una antigua colega del hospital, jubilada como yo, viuda también, que había creado un pequeño grupo de apoyo entre mujeres mayores que se sentían desplazadas por sus familias. La última vez que hablé con ella, me mencionó que estaban trabajando con una fundación para transformar casas viejas en centros culturales vecinales, con habitaciones para mujeres que no tenían a dónde ir. La llamé sin pensar. Me atendió con alegría, como si no hubieran pasado los años. Le conté, sin demasiados detalles, mi situación. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, solo me dijo: «Quédate tranquila. Vas a volver a respirar». Quedamos en vernos esa semana. Me sentí menos sola. El lunes, al abrir la puerta, encontré en el buzón un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una copia de la carpeta que había dejado Pablo con opciones de residencia, y una nota que decía: «Lo vamos a Piams a hacer por las buenas, mamá. No nos obligues a tomar otras medidas». Me quedé mirando esa frase como si fuera un acertijo, como si al leerla en voz alta pudiera desarmarla. Por las buenas. ¿Qué forma más elegante de encubrir la amenaza? ¿Qué forma más miserable de pretender que la injusticia tiene modales? Entré, rompí la carpeta en pedazos pequeños y la arrojé a la basura. Luego llamé a mi abogado. Le pedí que preparara una notificación formal a mis hijos, advirtiéndoles de que cualquier intento de manipular mis decisiones o intervenir en mis bienes sin mi autorización sería considerado como coacción y abuso. Le pedí que usara un tono firme, pero no agresivo. No quería guerra. Quería respeto. Esa tarde recibí la visita más inesperada. Tomás, mi nieto del medio, hijo de Daniel. Tiene 20 años. Estudia ingeniería, y siempre fue el más callado. Me abrazó con ternura, me pidió un té, y se sentó conmigo sin apuro.
Me dijo que había escuchado cosas, que había visto cómo hablaban de mí en las reuniones familiares, como si yo fuera un estorbo. Me dijo que no estaba de acuerdo, que si yo necesitaba ayuda, él la ofrecería, pero que nunca aceptaría verme humillada. Sus palabras fueron como un bálsamo. Me habló de una tarea universitaria sobre arquitectura emocional, sobre cómo los espacios también cuentan historias, y que esta casa, mi casa, hablaba de mí. De mi fuerza, de mi historia, de todo lo que había construido. Le tomé la mano. Le dije que era el primero en mucho tiempo en preguntarme qué quería yo. Al despedirse, dejó un cuaderno sobre la mesa. Dentro había dibujos de la casa hechos por él. La cocina con los azulejos viejos, el comedor con el reloj de péndulo, el jardín con el limonero torcido. En cada hoja había una anotación. Aquí la abuela me enseñó a hacer pan. Aquí nos escondíamos con mis hermanos en Navidad. Aquí me dijo por primera vez que yo era inteligente. Lo leí en la noche, a la luz de la lámpara. Lloré como no había llorado en años. No de tristeza, de gratitud. Porque en medio del despojo, alguien aún me recordaba entera. Los días siguientes fueron de calma. Me reuní con Teresa, conocí al equipo de la fundación. Acordamos que la casa, en el futuro, podría ser usada como centro de actividades para mujeres mayores, pero que mientras yo viviera, seguiría siendo mi refugio. Hice arreglos en el jardín, podé el jazmín, planté lavanda. Pinté una de las paredes de la sala con un color suave, lila, el favorito de mi infancia. Volví a escribir en mi diario, algo que no hacía desde que murieron mis padres. Empecé a contar mi vida desde mi propia voz. Ya no como la madre sufrida, ni la abuela resignada, ni la viuda triste, sino como Clara Emilia Torres, mujer de luz, de manos firmes y alma larga, que había cruzado océanos de silencio para volver a decir: aquí estoy. Y aún importo. El día siguiente amaneció gris, pero no era el cielo lo que me oprimía el pecho, era el peso de lo inevitable. La certeza de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Desde que le devolví la caja vacía a mi hija, acompañada de una carta cuidadosamente escrita. Una carta en la que no había rencor, sino enumeración precisa de años, fechas, cantidades, renuncias. Algo se rompió entre nosotras, y no era el vínculo materno, porque ese, como las raíces de los árboles viejos, sigue extendiéndose bajo tierra, aunque el tronco esté seco. Lo que se rompió fue la ilusión. La mía, la de que su ingratitud era solo una fase, una confusión temporal, un espejismo causado por su estrés. Su esposo, sus hijos. Me había convencido de tantas justificaciones para no ver lo que era evidente. Mi hija ya no me quería como madre, sino como símbolo. Un peso que debía honrarse en Navidad, sentarse en bodas y callar ante sus decisiones. Esa mañana me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café. Negro, sin azúcar, como siempre lo tomé desde que me quedé viuda. Y volví a leer la copia de la carta que le dejé. Cada frase era un espejo. Cuando cumpliste 6 años y dijiste que querías ser bailarina, vendí mi anillo de compromiso para pagar tus clases en el conservatorio. Cuando tu esposo perdió su empleo, hipotecamos mi casa. Dijiste que era temporal. Fue hace 8 años. Cuando nació tu primera hija, me pediste que cuidara de ella mientras tú terminabas el máster. Pasaron 5 años antes de que volvieras a recogerla los domingos. Cada línea no era una queja, sino un inventario. El balance de una contabilidad emocional que había estado desajustada durante demasiado tiempo. Lo leí en voz baja, para mí, como si al hacerlo pudiera finalmente liberar mi garganta de ese nudo que llevaba años sin desatarse. A media mañana sonó el teléfono. No fue mi hija. Fue su esposo, Alfredo.
cuya voz siempre me resultó artificialmente amable, como si midiera cada palabra que me dirigía con la precisión de alguien que teme que cualquier error revele su desprecio. «Señora Teresa», comenzó, como si no nos conociéramos desde hacía 20 años. «Recibimos su carta. Ha dejado a Clara bastante afectada». Me quedé en silencio. Quería ver cuánto tardaría en llegar al verdadero motivo de su llamada. Y bueno, nos preguntábamos si podríamos hablar en persona. Esa frase, en persona, llevaba un tono de urgencia que no era conciliador. Era de control. ¿Para qué?, pregunté sin suavidad. Para entender. Para aclarar las cosas. Esa última palabra me provocó una risa seca. La claridad nunca les interesó, hasta ahora que sabían que estaba dispuesta a hacerla pública. Acordamos vernos en mi casa. No en la suya. Me negué a cruzar de nuevo esa puerta donde una vez me entregaron una caja vacía como si fuera una lección moral. Mientras preparaba la sala, encendí la lámpara de lectura. Abrí ligeramente las cortinas. Encendí el difusor de eucalipto que me gustaba usar cuando necesitaba pensar con claridad. Noté que mis manos no temblaban. Era extraño. En otras ocasiones, solo imaginar una confrontación con Clara me habría dejado sin dormir. Pero ya no. No después de haber asumido, por fin, que no podía recuperar lo que nunca fue mío. Llegaron juntos. Clara llevaba gafas oscuras pese a que el cielo estaba nublado. Alfredo, con su habitual camisa entallada y zapatos brillantes, traía en la mano una carpeta. Una carpeta. El gesto me alertó de inmediato. Los que traen carpetas no buscan consolar, buscan negociar. O presionar. Les abrí la puerta sin decir palabra. Entraron sin besarme. Ella me miró con ojos húmedos y me lanzó una frase tan vacía como la caja que me dio días atrás. No pensé que te lo tomarías así. Me senté en mi sillón y los invité a hacer lo mismo. Se quedaron de pie. «Mamá», dijo Clara con voz baja, «¿qué es todo esto? Esa carta, esa amenaza de revisar el fideicomiso, lo que hiciste con la cuenta conjunta. ¿Por qué ahora?» Me molestó que se refiriera a todo como esto, como si no tuviera nombre, como si el dolor se pudiera reducir a un conjunto de acciones sin contexto. La miré largo rato antes de responder. «Porque cumplí 73 años», dije finalmente, «y ya no me queda tiempo para esperar a que me veas». Fue Alfredo quien intervino. Abrió la carpeta y deslizó unos papeles sobre la mesa. «Este documento es una solicitud de revisión testamentaria. Sabes que al cambiar las condiciones del fideicomiso, puedes afectar la estabilidad financiera de tus nietos. Hay formas más razonables de canalizar tu malestar». La palabra malestar me quemó como sal en una herida. Me puse de pie con lentitud. Recogí los papeles y los devolví a la carpeta sin leerlos. «Mis nietos tienen más futuro del que tú tuviste nunca, Alfredo, porque yo lo construí para ellos. Pero eso no me obliga a mantener un sistema que me excluye». Clara bajó la mirada. La primera grieta. «¿No es cierto que te excluimos?», dijo con voz casi inaudible. «Tú decidiste alejarte». Me acerqué a la ventana. Necesité aire. Me alejé de la versión de ti que solo sabe recibir. Me alejé del decorado donde me ponía solo cuando te convenía. El resto de la conversación fue tensa, pero intrascendente. No buscaron reconciliación. Buscaron revertir mis decisiones. Pero no pudieron. No esta vez. Cuando se marcharon, Clara dejó una carta sobre la mesa. No la abrí en ese momento.
Me senté, respiré hondo y miré alrededor de mi casa. Todo estaba en su sitio. Las fotos, los libros, las plantas que regaba cada mañana. Todo menos el silencio. Ese había cambiado. Ya no era vacío. Era un silencio lleno. De verdad. De determinación. Abrí la carta por la noche. No era una disculpa. Era una lista. Cosas que me había dado. Cosas que esperaba que yo no olvidara. Una vez más, convertía el amor en deuda. Rompí la carta sin leerla completa. Y esa noche dormí profundamente. Por primera vez en años. Porque sabía que lo que venía no sería fácil. Pero al menos sería mío. El amanecer del día en que todo terminó no tuvo nada de extraordinario. El cielo era claro. La luz se filtraba por las cortinas de lino. Los pájaros trinaban como siempre lo hacían en la copa del limonero. Y sin embargo, yo sabía, con esa certeza que se instala sin aviso en los huesos viejos, que algo importante iba a ocurrir. Había soñado con mi madre, algo poco frecuente. En el sueño ella me peinaba el cabello como cuando yo era niña, con esa paciencia infinita que parecía envolverlo todo, y me decía con voz suave: a veces, la única forma de no perderse es dejar que otros se extravíen. Me desperté con el corazón sereno. Era el día de la firma. El día en que, legalmente, la casa dejaría de pertenecerme. El día en que, por voluntad propia, cerraría las puertas al pasado y abriría, aunque fuera tarde, la única ventana verdaderamente mía. Me vestí con la blusa azul que siempre me hacía sentir fuerte. Era sencilla, de algodón grueso, con un bordado en el cuello que había hecho mi abuela cuando aún tenía pulso. La planché con cuidado, como si estuviera alistándome para una ceremonia íntima. Porque eso era lo que iba a hacer. Despedirme del lugar que fue mi fortaleza y mi cárcel, mi escenario y mi refugio. No como una vencida, sino como quien entrega con dignidad lo que construyó, sabiendo que lo hace por algo más grande que el resentimiento. Mi abogado llegó puntual. Un hombre discreto, de modales antiguos, con quien no me unía afecto, pero sí respeto. Traía consigo todos los documentos preparados. Me explicó, una vez más, que la venta era irreversible. Que una vez firmada la cesión al fideicomiso cultural, no habría vuelta atrás. Que la casa ya no podría ser reclamada por mis herederos. Asentí sin dudar. Lo sabía. Lo había entendido desde el primer momento. Y aún así, necesitaba escucharlo de nuevo. No porque dudara, sino porque a veces uno necesita que la realidad se repita para hacerse carne. A las 11 llegaron. Clara primero, luego Pablo. Daniel, como siempre, se excusó con un mensaje. Estoy de viaje, mamá. Espero que no tomes decisiones apresuradas. Me reí al leerlo. 20 años sin pedirme permiso para nada, y ahora yo era la apresurada. Entraron sin saludar, se sentaron frente a mí, sin quitarse los lentes de sol. Traían consigo a un abogado joven, con cara de estudiante aplicado y traje demasiado grande. Me entregaron una carta. La leí. Reclamaban derecho sucesorio anticipado y protección patrimonial ante eventuales desequilibrios emocionales de la otorgante. No pude evitar una carcajada. Me dolió el pecho de tanto reír. Ellos no entendían que ya era tarde. Que el juego había terminado. Que esta mujer que antes mendigaba atención ahora dictaba su voluntad, con la fuerza tranquila de quien ha aprendido a estar sola, sin perderse. El notario les explicó que el acto era legítimo, que no había indicios de coacción. Que yo estaba en pleno uso de mis facultades.
que todo había sido revisado con extremo cuidado. Clara alzó la voz. Dijo que estaba siendo manipulada. Que esto no era justo. Que nadie le había consultado. Le respondí con suavidad. ¿Y tú me consultaste cuando firmaste papeles en mi nombre? ¿Cuando trajiste evaluadores a esta casa sin decirme? ¿Cuando me diste una caja vacía como único regalo? Pablo se levantó y golpeó la mesa. «Esto es una traición», dijo. Me acerqué a él. Le toqué el brazo con cariño. «No, hijo. La traición es otra cosa. Esto es justicia». El acto siguió su curso. Firmé con mano firme, sin titubeos. El notario estampó su sello. Los papeles fueron guardados en sobres. Y entonces, como un último gesto, les entregué un sobre a cada uno. No con dinero, ni con escrituras, sino con cartas. Cartas que escribí en noches largas, una para cada hijo. Cartas donde les narraba no lo que hicieron, sino lo que yo viví. Donde les contaba de mí, no como madre, sino como mujer. Les hablaba de mis miedos, de mis silencios, de mis esperanzas rotas. Les hablaba, por primera vez, desde la persona que siempre fui, y que ellos nunca quisieron ver. Ninguno leyó su carta en ese momento. Se marcharon sin mirarme, sin decir adiós. Solo Clara se volvió al llegar a la puerta. Me miró con una mezcla de odio y tristeza, y dijo: «Nunca pensé que serías capaz». Le respondí con voz baja, pero firme: «Tú tampoco pensaste nunca que yo era capaz de sentir». Cuando se fueron, me quedé sola, no con tristeza, sino con una paz que no había conocido antes. Me senté en el porche. Miré el jardín por última vez, como propietaria. El limonero brillaba con frutos nuevos. El jazmín florecía de nuevo. La casa, esa casa que crió a mis hijos, que guardó mis lutos, que presenció mis renuncias, ahora era libre de continuar su historia sin mí. Me levanté, entré y cerré la puerta con una sonrisa, porque sabía que ya no me pertenecía. Y eso, lejos de doler, me liberaba. Porque por fin entendía que no todo lo que se construye con amor merece ser heredado. Algunas cosas, como la dignidad, deben terminar en uno mismo. Y yo, Clara Emilia Torres, había decidido terminar conmigo. Y estaba bien. Muy bien. Pasaron los meses con la lentitud tibia con que envejecen las cosas que ya no tienen prisa. El otoño llegó casi sin anunciarse, y con él, el silencio se hizo más profundo, más denso, pero también más mío. Aprendí a convivir con él como se aprende a convivir con una vieja cicatriz. No duele todo el tiempo, pero de vez en cuando, al tocarla, uno recuerda. Mis días adquirieron un ritmo nuevo. Ya no había visitas sorpresivas, ni llamadas fingidamente preocupadas. El teléfono sonaba menos. Y cuando lo hacía, eran las voluntarias del centro cultural. O Tomás, el único de mis nietos que aún me llamaba para contarme sobre sus clases, sus dudas, su forma tierna de seguir preguntando si yo necesitaba algo. Aunque supiera que no me gustaba pedir. Mis hijos no volvieron a aparecer. Las cartas que les entregué tal vez nunca fueron leídas. O quizás sí. Pero si provocaron algo, fue tan íntimo que no se atrevieron a compartírmelo. No hubo insultos, ni disculpas. Solo ausencia. Y eso, con el tiempo, dejó de ser castigo para convertirse en alivio. Entendí que no todo lazo roto necesita ser anudado de nuevo. Que hay relaciones que, si se restauran, lo hacen solo para repetir el mismo daño, el mismo ciclo, el mismo vacío. Y yo
que había pasado mi vida entera queriendo reparar, por fin había soltado la aguja. La casa ya no era mía, y sin embargo, me sentía más parte de ella que nunca. Seguía viviendo allí como custodia temporal, como huésped honrada. Cada rincón era testigo de una elección, no de la que hicieron mis hijos, sino la que hice yo. Comencé a colaborar activamente con la fundación. Mujeres mayores venían a participar de talleres, a compartir recuerdos, a pintar, a escribir, a leer en voz alta. En cada una de ellas veía una versión de mí misma. Algunas aún esperando una llamada, otras llenas de rabia, otras, las menos, ya en paz. Hablábamos, tejíamos, cocinábamos juntas. En esos encuentros descubrí que la maternidad no se acaba cuando los hijos se van, ni cuando dejan de querer. Se transforma. Y a veces encuentra nuevos caminos, nuevas hijas, nuevas maneras de dar sin perderse. Una tarde de diciembre, Tomás vino a visitarme con un regalo. Era un marco de madera que había tallado él mismo. Dentro, un dibujo mío, sentada en el porche, leyendo, rodeada de flores. Abajo, con letra firme, escribió: «Aquí vive Clara Emilia, la que no se dejó borrar». Lo colgué en la sala, justo donde antes estaba la fotografía de mi boda. No como un acto de ruptura, sino de orden. Porque había comprendido, al fin, que parte de sanar es poner las cosas en su sitio. Lo que fue amor, lo que fue pérdida, lo que se hizo sin saber, lo que ya no vuelve. Hoy, mientras escribo esto, el sol entra por la ventana y calienta mis rodillas. La casa huele a pan de anís. Afuera, alguien leí en voz alta un poema. Me escucho respirar. Y en ese sonido, que antes temía por ser tan solitario, encuentro ahora una música serena. Ya no me importa si mis hijos me recuerdan, si alguna vez se arrepienten. Mi vida no está hecha de sus faltas, sino de mis elecciones, y elegí vivir con dignidad. Elegí no entregarme al olvido. Elegí llenar la caja vacía con todo lo que aún soy. Porque si algo he aprendido, es que una puede nacer dos veces. Y la segunda, aunque más silenciosa, es la que realmente cuenta.